Instituto de Ciencias de la Educación y 35 años del inicio de la oferta de estudios de posgrado de este Instituto de Ciencias de la Educación. Mi nombre es Rosy Lorena Román Vega, soy estudiante del tercer semestre de la Maestría en Investigación Educativa y me corresponderá la responsabilidad de ser maestra de ceremonias en este evento de difusión del conocimiento. Agradecemos la presencia de la doctora Sandra Murillo López, profesora investigadora del Instituto de Investigaciones Sociales de la UNAM y coautora del libro. De igual forma, agradecemos la presencia de la maestra Jaren Darín Gutiérrez Hart, quien es la titular de la Dirección de Publicaciones y Divulgación de la UAM. Gracias. A continuación, solicitamos la presencia de la doctora Roselia Tapia, en representación del director del Instituto de Ciencias de la Educación, para dirigir unas palabras de bienvenida. Hola, buena tarde a todas y a todos. Como siempre, pues esta tarde la recuerdo de aquello que decía al maestro Ana, recordar, ¿no? Recordar esos años 90, 80, 85 a 90, cuando era yo estudiante de liceo. Y le decía, justo, ¿verdad?, esto del marco del Plan Nacional de Desarrollo nos lleva a esas épocas, ¿no? Justo es casualmente, ¿no?, viene contemplado desde los 90 a la época actual. Entonces, para nosotros los que somos del área educativa, representa un elemento primordial porque precisamente es sobre las tomas de decisiones que se deben construir, ¿verdad?, todo lo que son los modelos educativos, todos los propósitos, las estrategias a retomar a nivel nacional, a nivel internacional, a nivel institucional. Pues sí, es una bienvenida, ¿verdad?, a todos ustedes, y la verdad festejo que sea el posgrado del instituto quien sea promotor precisamente de dejar plasmado en documentos. Este es un documento digital, pero finalmente en la época en la que estamos, pues ¿quién no visualiza la era digital, ¿no? Sean ustedes bienvenidos. Es un documento que nos puede ayudar en retrospectiva y en prospectiva, el devenir histórico, ¿verdad?, de lo que es la educación. Entonces los invito a los que son ahorita estudiantes en trayectoria. De verdad, yo tengo una frase: el que no conoce la política educativa está fuera de la boda. En nombre del director, ¿verdad?, les doy la bienvenida. Él está ahorita precisamente en la revisión de la plantilla, está en una reunión con las autoridades de la universidad, pero se integrarán un ratito con nosotros por acá. Bienvenidos y bienvenidas. Pues estaremos en esta tarde. Es momento de explicar a ustedes que el presente evento estará estructurado en 4 partes, partiendo de la premisa que el capitulado del libro electrónico que hoy se presenta a la comunidad universitaria se encuentra compuesto de 9 capítulos divididos en los 3 tipos educativos que reconoce el Sistema Educativo Nacional, a saber, básico, medio superior y superior, que procedo a explicar brevemente a continuación. El tipo básico comprende la educación inicial, preescolar, primaria y secundaria. Tipo medio superior corresponde a nivel posterior a la educación básica e incluye el bachillerato general, tecnológico y profesional técnico. El tipo superior abarca los estudios de nivel técnico superior universitario, licenciatura, especialidad, maestría y doctorado. En la primera parte de este evento se efectuarán comentarios a los capítulos de educación básica y media superior del libro electrónico que hoy se presenta. En una segunda parte, los coordinadores del IBU harán sus comentarios generales, así como los capítulos dedicados a la educación superior. En una tercera sesión, mi compañera Tabita hará una
una lectura de la relatoría correspondiente y en una cuarta y última parte se abrirá un espacio para preguntas y respuestas con nuestro público asistente. De esta manera, es momento de dar paso a la primera parte del evento, por lo que cedo el micrófono a mi compañero, el maestro Sadrach Hilario Cázares, alumno del tercer semestre de doctorado en educación. Muchas gracias, compañeros. Estimados doctores, primeramente deseo mencionar que se ha consensuado con todas las personas integrantes de esta mesa contarán con un tiempo de exposición de 15 minutos y en caso de ser necesario este moderador hará los avisos correspondientes cuando resten 3 y 1 minuto. A continuación me permitiré hacer lectura de una síntesis curricular de nuestros distinguidos comentaristas, la doctora Roselia Tapia Sotelo y el psicólogo Fernando Mendoza Vergara. La doctora Roselia Tapia Sotelo es licenciada en docencia en el área de estudios de ciencias sociales y humanidades de 1986 a 1991. Tiene maestría en educación en el área de formación docente, que tuvo el grado en junio del 2018, y tiene otra maestría en educación en el área de innovación educativa del 2013 en la Universidad Pedagógica Nacional, y cuenta con un doctorado en educación por el Instituto de Estudios Superiores en Educación por Competencias del 2022. Es asistente de planeación de dirección de la planeación universitaria de UAM desde 1989, ha sido jefa de departamento de estudios para la planeación en 1991, ha sido jefa de departamento de evaluación institucional, dirección de planeación de 1996, jefe de departamento de evaluación, gobierno del estado de Morelos, subsecretaria de educación del estado de Morelos, y actualmente es secretaria de extensión del ICE desde el 2009 a la fecha. Ha organizado diversos eventos como la Reunión Nacional de Directores de Planeación y Evaluación de mayo de 1991, el coloquio de los investigadores en el campo de batalla, reflexiones sobre la construcción del conocimiento y las prácticas en las comunidades científicas, realizado en febrero de 2015 en el ICE. Es organizadora, fue organizadora del primer foro del programa de prácticas en el Instituto de Ciencias de la Educación, realizado en octubre de 2015. Ha sido ponente, ha publicado y ha diseñado boletines informativos desde 1991. Ha participado en la conferencia en la aprobación del modelo universitario del Instituto de las Ciencias de la Educación y su vinculación interna y externa en el marco del foro titulado La práctica docente en la UAM, avances, perspectivas, retos en la implementación del modelo universitario llevado a cabo en mayo de 2017. Ha participado en el grupo técnico especializado de la Comisión Estatal de Planeación, en el grupo interinstitucional Reforma y Utopía, en el programa de exámenes departamentales en el nivel medio superior. Ha sido docente en el Instituto de Ciencias de la Educación desde 1993 a la fecha, y su cargo actual es la secretaria de extensión del Instituto de Ciencias de la Educación. Ahora me permitiré leer la semblanza del psicólogo Fernando Mendoza Vergara. Es licenciado en Psicología por parte de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos, tiene una maestría en Estudios de Población por parte de la Universidad Autónoma de Hidalgo y tiene una maestría en Educación por parte de la Universidad La Salle, Cuernavaca, un diplomado en Gestión de Procesos Culturales para la Construcción de la Paz. Es director de la Preparatoria Federal por Cooperación Andrés Quintana Roo en Cuernavaca, Morelos. Como director de la Preparatoria Federal por Cooperación Andrés Quintana Roo, en coordinación con la maestra María del Pilar Gutiérrez Ramírez, ha impulsado la Semana de la Ciencia, la Tecnología y las Humanidades. Durante 25 años, el evento se llevó a cabo en el Centro Cultural Teopanzolco, en la zona arqueológica, con una afluencia de poco más de 2,000 visitantes. Ha sido catedrático del área de orientación educativa, ha sido profesor en varias escuelas y facultades de la UAM, conferencista en el área de desarrollo humano,
Fue secretario general de la Asociación Mexicana de Profesionales de la Orientación, AMPO. Ofrece consultoría particular con trabajo de adolescentes y adultos. Se ha desempeñado como orientador telefónico en las líneas de apoyo de psicología de SAPTEL y Bluguaén. Ha sido instructor de la Academia de Seguridad Pública del Estado de Morelos. Fue jefe del proyecto de formación de ciudadanía y no violencia en el programa universitario de estudios de la complejidad y formación de la ciudadanía de la UAM. Actualmente se encuentra inscrito como jefe del Departamento de Capacitación y Sensibilización dentro de la Unidad de Género, Igualdad y No Discriminación de la UAM. Y cierra con una frase que me llamó mucho la atención. Dice que él es creyente y prácticamente de la importancia que tiene la educación para construir una sociedad mejor, más humana y que humanice. Bienvenidos. Reiteramos nuestra gratitud a todas las personas académicas comentaristas por compartirnos esta tarde sus conocimientos. De esta manera vamos a recibir primeramente a la doctora Roselia Tapia Sotelo, quien nos dará una reflexión de la primera parte del libro, que lleva por título Educación Básica. Démosle una cálida bienvenida. Adelante, doctora. Pues gracias, ¿verdad? En este sentido, son 3 capítulos del libro, precisamente, en donde en un primer momento, ¿verdad? El primer capítulo va relacionado con las reflexiones sobre la desaparición de la unidad del sistema para la carrera de maestros y maestras, que es el UCICAM, y que está muy en boga, todavía aún vigente, pero pues próximo, ya lo mencionó la presidenta, ¿no?, que va a desaparecer. También tenemos el capítulo 2, que va relacionado con la salud y la educación básica pública, sus desafíos desde el Plan Nacional de Desarrollo 2530, y un capítulo 3, que es la evaluación de la política educativa en México ante la extensión del MEJOREM, que es la Comisión Nacional también para la Mejora Continua, en donde se hace un análisis prospectivo 2530. Cabe señalar, ¿verdad?, en el capítulo 1, que este fue escrito, ¿verdad?, por la doctora Giovanna Valente Medellín y el maestro Roberto Flores Rojas. En el contexto del libro, los autores examinan los desafíos estructurales y políticos que han limitado la profesionalización docente en México. Ellos hacen un recorrido desde 1970 al 2024, justo donde inicia precisamente el actual plan de desarrollo. Comentan también que el fracaso de las reformas educativas prácticamente se ocasiona al no transformar las relaciones de poder. Las prácticas clientelares y la cultura institucional del sistema educativo, donde se exploran las tensiones entre proyectos modernizadores y conservadores de los 90 hasta la actualidad, evidenciando cómo estas coaliciones han condicionado el rumbo de la política educativa de nuestro país, mencionando que el problema no está en su diseño, sino en los intereses políticos con el que se aplica. Así, en este sentido, dentro de las principales reformas tenemos lo siguiente: Acuerdo Nacional para la Modernización de la Educación Básica, el AMBER 2013, acuerdo firmado, donde impulsaron programas de formación continua, buscando dignificar la labor docente, mejorando salarios e infraestructura. Sin embargo, fue criticado ante la falta de transparencia y equidad. Otro de los programas fue Alianza por la Calidad de la Educación, ACE, donde se plantearon ejes estratégicos como son la profesionalización docente, evaluación educativa,
equidad en el acceso. Y equidad en el acceso. Durante el periodo 2008 de Peña Nieto. Dentro de las principales reformas educativas del 2013 también se tiene el servicio profesional docente, donde la evaluación era obligatoria para progresar en la carrera docente. La CENTE criticó el carácter punitivo de las evaluaciones y su falta de contextualización regional. Así, el UCICAM, ¿verdad?, durante el mandato de Andrés Manuel López Obrador, el nuevo sistema de administración buscaba acompañar a los docentes en su trayectoria profesional, reconociendo su labor comunitaria y social, considerando una formación continua y contextualizada. Sin embargo, ¿por qué supuestamente se tienen deficiencias? Por el hackeo de la plataforma, fallas en la asignación de plazas y denuncias de corrupción y nepotismo. La desaparición del UCICAM y la creación de un nuevo sistema de profesionalización por la actual presidenta anuncia su desaparición dentro del Plan Nacional de Desarrollo tras diversas irregularidades y denuncias. Se aspira a crear un nuevo sistema de carrera docente con un enfoque humanista, comunitario y transparente. En esa reflexión, desde la perspectiva de la docencia como profesión de Estado, para concebir a la docencia como una auténtica profesión, es importante situar valores como autonomía profesional, estabilidad laboral, formación continua, reconocimiento social del magisterio. Se precisa un liderazgo político pedagógico firme y que priorice el interés público de la educación. Esos son los planteamientos que se tienen para este momento. Vale la pena señalar que el sistema educativo se encuentra inmerso en un conflicto histórico ante grupos que buscan materializar sus respectivos proyectos para configurarlo, ya que ellos, ¿verdad?, hacen una definición de proyecto educativo, los autores. Se entiende aquel instrumento de disputa simbólica y de construcción de poder pedagógico y de organización de la vida institucional. A partir de estos es posible reconfigurar el significado de la educación pública y generar un conjunto de prácticas al interior del sistema. Este sería el capítulo 1, ¿verdad? Y nos pasamos al capítulo 2, en donde, como comentaba, este capítulo está escrito por la doctora Úrsula Zurita Rivera, que corresponde a la salud y la educación básica pública, desafíos desde el Plan Nacional de Desarrollo 2530. La autora, a través de este análisis, consume la importancia de la salud en educación, resalta que no existe un bienestar sin salud ni educación y que las escuelas deberían ser escenarios de prevención de la salud física, mental y social. Aunando además que sin salud es el elemento fundamental para la aprendizaje. Las escuelas son espacios de prevención de la salud propuestas desde el Plan Nacional de Desarrollo 2530. La salud es un estado total de bienestar, de acuerdo a la Organización Mundial de la Salud. Por su parte, la salud mental es considerada como el estado de bienestar mental, permite a las personas hacer frente a los momentos de estrés de la vida, desarrollar todas sus habilidades para poder aprender y trabajar adecuadamente y contribuir a la mejora de su comunidad. Sin embargo, ¿verdad?, nos hace recordar también que a partir de la crisis sanitaria por el COVID-19 hay actualmente, ¿verdad?, se ha incrementado
notoriamente los trastornos y padecimientos relacionados con la ansiedad, ataques de pánico, depresión y las tasas de suicidio. La pandemia demostró trágicamente que todas las áreas de las dimensiones de la salud son relevantes. También retoman los autores, ¿verdad?, que la salud como centro de las políticas educativas, y aquí podemos visualizar que no solamente es nuestro país, que se fue mundial, aunque ellos aquí están mencionando a Chile, Ecuador, Colombia, Panamá. Y comenta, ¿verdad?, también que como parte de los ejes generales y transversales tenemos gobernanza con justicia y participación ciudadana, desarrollo con bienestar y humanismo, economía moral y trabajo, desarrollo sustentable. Y como ejes transversales, igualdad sustantiva y derecho de las mujeres, innovación pública para el desarrollo tecnológico nacional, derecho de las comunidades indígenas y afromexicanas. Y concluimos, ¿verdad?, este apartado mencionando nuevamente a la Organización Mundial de la Salud y a la Organización Panamericana de la Salud, donde sustenta que es imposible que algún sistema educativo sea eficaz si no se promueve la salud y el bienestar de los estudiantes y de toda la comunidad. Igual, ¿verdad?, se menciona la persistencia de rupturas con trazas en los proyectos de salud básica, los planes nacionales de desarrollo de primer a cuarto siglo del 2021, en donde ellos manejan desde el 2001-2006 una revolución educativa, donde se estableció como eje central el desarrollo de la educación, sustentada en 3 principios: educación para todos, educación de la calidad, educación de vanguardia. En el plan de desarrollo 2007-2012 tenemos la necesidad de garantizar la igualdad con oportunidades educativas, profesionales y de salud, con una escuela segura, ¿verdad?, participar en las actividades productivas de forma plena, interés por la seguridad pública ante la alta violencia, estrategia Limpiemos México. Con el Plan Nacional de Desarrollo 2018 nos llevan a un programa nacional de convivencia escolar, en donde la pretensión de llevar a México a su máximo potencial, construcción de un México con educación de calidad. La educación y su calidad son ingredientes esenciales para alcanzar los objetivos esperados. En el Plan Nacional de Desarrollo 2019-2024, con bienestar social, ya está más cercano a las actuales administraciones, ¿verdad?, tenemos interés por garantizar empleo, educación, salud y bienestar mediante la creación de puestos de trabajo, derecho a la educación superior, inversión en infraestructura y servicios de salud, programas regionales, sectoriales y coyunturales de desarrollo. Le quedan 3 minutos. Sí, el Plan Nacional de Desarrollo, ¿verdad?, no el 25-30, es más de un corte humanista, ¿no?, en donde sí tiene la promoción de la salud, pero orientada a la alimentación y fomento a la educación física. El 3, por favor. Ya en el capítulo 3 nos hablan de la evaluación de la política educativa, México ante la extensión del temporero, ¿verdad?, de la Comisión Nacional para la Mejora Continua, y este es por parte, ¿verdad?, del doctor José Carlos Arrieta Salgado, en donde nos señala que el decreto de la extensión del temporero 2024 se marca un punto de inflexión en la evaluación de la política educativa en México y se finaliza un modelo de evaluación biinstancial. En este sentido, él maneja todos los antecedentes históricos y así también, ¿verdad?, nos va comentando
en relación a las políticas evaluativas, cómo es que se han llevado a una monopolización, ¿no?, por parte de la SEP con la actual presidenta, ¿no?, en el Plan de Desarrollo Nacional. Es que con el nuevo Plan Nacional de Desarrollo, si anteriormente la educación estaba en un proceso o en un proyecto de descentralización, ahora se concluye que se realiza la educación. Recibamos a nuestro invitado con un fuerte aplauso. Bueno, a mí me corresponde hablar sobre el nivel medio superior, particularmente de 3 capítulos. El primer capítulo es continuidad de la nueva escuela mexicana en la educación media superior dentro del Plan Nacional de Desarrollo 2025-2030. Es amplio y bien documentado sobre la trayectoria de la educación media superior en México durante las últimas administraciones y con especial atención en la formulación del Plan Nacional de Desarrollo 2025-2030, y desde una perspectiva crítica su principal aporte radica en mostrar cómo las decisiones educativas recientes y particularmente en su representación discursiva inciden en la posibilidad de construir una cultura de paz como un objetivo central de la nueva escuela mexicana. Aquí, dentro de este asunto de la construcción de una cultura de paz, habría que diferenciar un poco, aunque suenan como similares, la cultura de paz, la educación para la paz y la construcción para la paz. Entonces son tres momentos que tenemos que estar vigilando. Y uno de los aciertos de este documento justo es evidenciar que la educación media superior ha sido históricamente relegada. En Morelos tenemos varios subsistemas y a pesar de que somos, digamos, el bastión del medio, no tenemos a veces ninguna relación con el nivel básico, ni mucho menos con el nivel superior. El texto, por tanto, demuestra que aunque en distintos sexenios se han planteado reformas ambiciosas como la RIEMS, la Reforma Integral del Bachillerato, la obligatoriedad del mismo, la creación del Instituto Nacional de Evaluación Educativa, que nos permitía, o ese era el objetivo, ver cómo estábamos en las cuestiones de calidad en la educación, la cobertura y, por supuesto, este instrumento que todos conocimos aquí en Morelos, como son todas las becas que hemos tenido, y que a mí me parecía que la beca que tuvimos en el gobierno de Graco, que era la beca salario, me parecía que tenía un objetivo muy importante. Sin embargo, esta beca para los docentes, para los administradores de la educación, se convirtió en un martirio y de pronto, pues ahí están los resultados. Me parece que por ahí hay un resultado del doctor Barona, que hizo una recapitulación de todo esto, de cuál había sido el impacto de las becas salario. Yo alguna vez preguntando con Graco me decía, imagínate 200,000 estudiantes de nivel medio superior y superior haciendo cosas buenas por una ciudad, estaríamos del otro lado. Pero no fue así. Y las becas, ahora tenemos becas universales, que no son universales, y quiero manifestar públicamente que las preparatorias federales por cooperación no entran dentro de las becas. Por tanto, es una violentación, una violencia institucional a este subsistema que yo represento aquí en Morelos. El análisis logra, pues, situar este panorama dentro del marco de una violencia estructural, en el sentido que el maestro Johan Galtung lo mencionaba, al mostrar cómo la desigualdad en condiciones, el acceso a los recursos, produce efectos duraderos dentro del discurso oficial y tiende a suavizar o a reinterpretar estos mismos. Y para muestra lo que mi compañera Roselia había señalado, la parte de la pandemia, cómo nos generó y nos abrió los ojos a las desigualdades académicas estructurales que teníamos en la educación. Por un lado, los alumnos que eran duchos, digamos, en las redes sociales, eran eso,
duchos en las redes sociales, pero no sabían de Word, Excel, ni nada de estas cosas. Y muchos de los docentes que ya estábamos en la edad de la adultez mayor, tampoco sabíamos manejar las plataformas y se nos obligó de manera voluntaria a dar clases a través de las plataformas y no las sabíamos manejar. Eso es un hecho real. El elemento central, pues, de este comentario es la crítica a la disonancia entre el discurso y la práctica, y el texto muestra que si bien la Cuatro Transformación ha mantenido esta narrativa de justicia social, apoyo a los jóvenes y la expansión del derecho a la educación, las metas sobre la cobertura e infraestructura, pues han sido reducidas. Respecto a la construcción de una cultura de paz, el análisis es muy contundente en este documento, ya que al señalar que aunque la nueva escuela mexicana incorpora dicho objetivo en su fundamento filosófico, el Plan Nacional de Desarrollo lo diluye casi por completo. La ausencia de menciones directas, indicadores o estrategias claras para articular la educación media superior con la cultura de paz evidencia justamente el retroceso discursivo que puede traducirse a un retroceso práctico. Resulta especialmente inquietante que los elementos con mayor potencial para fortalecer la convivencia, la formación docente, el trabajo socioemocional, la participación comunitaria y la atención a las desigualdades sean relegados a menciones solamente genéricas. Los que somos docentes se nos invita a velar por la salud socioemocional de los alumnos, y se nos recalca, y siempre lo he dicho, y quién está pendiente de la cuestión socioemocional de los docentes. Tenemos que empezar por ahí. Por tanto, esto contrasta con la centralidad que adquieren otros rubros como beca, la expansión de la matrícula, la formación del trabajo. Sin dejar que estos sean necesarios, no constituyen la labor pedagógica profunda que exige esta paz positiva. Según Galton, la paz positiva va más allá de la simple ausencia de la guerra, que es justo la paz negativa, ya que implica la construcción activa de estructuras de justicia, igualdad y cooperación para poder lograr este despliegue de necesidades humanas básicas. Finalmente, estos comentarios ponen sobre la mesa una advertencia significativa: la consolidación del marco curricular común de la nueva escuela mexicana y del nivel medio superior es quizás el mayor avance de la Cuatro Transformación en el área. Podría quedar debilitada esta si no se acompaña de la inversión en la formación docente, en la estructura, en los materiales, en los tiempos adecuados para la implementación. Déjenme decirle que iniciamos el semestre pasado y a los 2 minutos que habíamos iniciado el semestre pasado, en el nivel medio superior, cambió el modelo. Y entonces, Colegio de Bachilleres, que es una experiencia que tuvimos, tenía ya los 56,000 volúmenes de los textos, y al siguiente día las progresiones habían cambiado. Entonces, esta implementación que pareciera ser que estamos jugando, o a qué estamos jugando, es algo que puede echar a perder esta nueva reforma. En suma, justo el documento hace un análisis de una lectura crítica, pertinente y equilibrada, y reconoce los avances discursivos hacia un estilo menos confrontativo, pero también alerta sobre la ambigüedad y la minimización a la ausencia de estrategias concretas para articular la educación media superior en el asunto de paz. Los autores nos invitan a cuestionar la distancia entre el discurso y la práctica y recordar que la educación para la paz requiere mucho más allá de promesas. Requiere voluntad, inversión y coherencia. Decía Gandhi: lo que hago, lo que digo y lo que pienso tienen que estar en ese orden, si no, no hay congruencia con lo que hacemos. Dentro de la política para atender la desafiliación escolar de la educación media superior de la maestra Sandra Carmen y del maestro Martín Gabriel,
El fenómeno de la desafiliación escolar en la educación media superior representa uno de los principales desafíos para el sistema educativo mexicano. En este contexto, el documento elaborado por los autores constituye una contribución relevante al análisis de las políticas públicas dirigidas a garantizar la permanencia y conclusión de los estudios en este nivel educativo. En el 2020 se hizo un estudio y nos decían que cada día se daban de baja 1,200 estudiantes en el país de nivel medio superior. Es decir, el subsistema de preparatorias federales por cooperación actualmente cuenta con 4,200 estudiantes en los 9 planteles. Si le hacemos caso a estos datos, en 9 días desaparecería un subsistema. El texto ofrece un recorrido histórico y conceptual sobre las estrategias implementadas por el Estado mexicano para atender la desafiliación escolar, entendida esta como un fenómeno multicultural, multifactorial, que involucra condiciones personales, el cambio de intereses de las y los estudiantes para poder estudiar. Les voy a poner un ejemplo que a mí me aterroriza, el que yo lo hice y me aterroriza, aunque yo me lo estoy imaginando así. Imagínense ustedes una persona de tercer año de preparatoria que viene a sacar su ficha y se para en las escaleras del primer edificio, del edificio principal, como si ese fuera el edificio representativo de toda la universidad. Se queda viendo y se pregunta a él: voy a estudiar 5 años, ¿quién me garantiza un futuro en esta universidad? Y entonces habría que cambiar los modelos educativos, incluso había que hacer una investigación sobre pertinencia educativa. Hay en Morelos 80 universidades, entre públicas y privadas. Bueno, públicas nada más de 8, pero entre las demás son 80 universidades. Y de esas 80 universidades hay 185 carreras en Morelos. Y de esas 185 carreras, el 70% son las mismas que ofrece la universidad: contaduría, administración, informática, derecho, Le quedan 3 minutos. Ya, en eso estoy. Desde esta perspectiva crítica, el documento señala que las políticas públicas en el desarrollo de la desafiliación escolar, entendida esta como un debilitamiento de los vínculos entre el estudiante y la educación, resulta importante también analizar los factores familiares, socioeconómicos y culturales. En suma, el texto permite concluir con la atención a la desafiliación escolar, que no depende únicamente de los programas de apoyo económico, sino de la consolidación de un sistema educativo inclusivo, pertinente, sostenido en el tiempo y capaz de garantizar las trayectorias escolares completas y significativas de las y los estudiantes. Y en el último documento, que es el documento Implicaciones de la extinción de la evaluación de la Comisión Metropolitana, la Comipems, en el sistema educativo, la doctora Mandel ofrece una lectura muy estructurada y crítica sobre esta trayectoria, sentido y final del examen de la Comipems, entendido no solamente como un mecanismo técnico de selección, sino también como un mecanismo político y cultural que ha definido el acceso a la educación media superior desde 1996. La autora reconstruye que la Comipems, la creación de la Comipems, en un contexto de reformas neoliberales tecnocráticas, respondió al propósito de instaurar una evaluación estandarizada que garantizara la transparencia y la equidad en el ingreso. Sin embargo, también su análisis muestra que detrás de este discurso meritocrático se consolidó un sistema excluyente y jerarquizado, donde el mérito académico se convirtió en un filtro que profundizó las desigualdades entre los estados de nuestro territorio. Le queda 1 minuto. Ya estoy terminando, justamente estaba esperando que me dijeras eso.
Y finalmente, el capítulo de la doctora Osnaya no solamente documenta la historia de un examen, sino que interpela al lector sobre el modelo de una sociedad que subyace a las políticas educativas. Si el examen estandarizado representó el ideal de eficiencia y competitividad, su extinción simboliza la posibilidad de un nuevo pacto educativo donde la evaluación se piense como un acompañamiento formativo y no como una selección excluyente. Muchas gracias. Agradecemos el comentario del psicólogo Fernando Mendoza Berenjena. Me hizo recordar cuando yo estudiaba en la prepa y tenía yo la beca Salario Universal, y bueno, era de gran ayuda para algunos y bueno, y para otros pues otro fin. Bueno, se ha diseñado un formato para preguntas y comentarios en el cual pues viene los nombres de nuestros ponentes y pueden elegir a quién hacerle una pregunta y un comentario. No sé si ya lo repartieron, si alguien necesita uno, pues para ir adelantando esta parte de las preguntas y los comentarios, por allá necesitaban uno. Allá. Bueno, que esto va a ser posteriormente, pero pueden ir, ya con estos dos comentarios pueden ir preparando sus preguntas. Ahora me permitiré leer las semblanzas de los coordinadores de este libro, La educación en el marco del Plan Nacional de Desarrollo 2025-2030, que se presenta hoy ante esta comunidad universitaria. En orden de trayectoria de vida profesional, me permitiré leer la semblanza del doctor Martín Gabriel de los Heros Rodríguez. Dice: doctor en Ciencias Políticas y Sociales por la UNAM. Es profesor investigador de la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales, Flaxo, y miembro del Sistema Nacional de Investigadores, antes conocido, nivel 1. Sus principales líneas de investigación son análisis de políticas públicas, gestión del conocimiento, planeación y perspectiva estratégica, métodos cuantitativos en las ciencias sociales, educación para adultos, TIC en la educación. En su trayectoria profesional ha sido consultor externo de la Organización Internacional del Trabajo y especialista en el sector laboral y social del Instituto Nacional de Estadística e Información. En sus publicaciones más recientes se destaca Educación Ambiental y Género en las Reformas e Intervenciones de Política Educativa, Media Superior de México 2018, e Instituciones de Educación Superior en México, Limitaciones, Avances y Retos del 2020. Hecho lo anterior, procedo a leer la lectura curricular del segundo coordinador de este libro, del doctor José Carlos Aguirre Salgado. Doctor en Derecho por la UNAM y especialidad en Política y Gestión Educativa por la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales, Flaxo. Es profesor investigador de tiempo completo del Instituto de Ciencias de la Educación de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos. Sus principales líneas de investigación son gestión educativa, planeación y perspectiva estratégica, instrumentos de política educativa y educación ambiental. En su trayectoria laboral ha sido jefe de departamento y asesor en la Secretaría de Educación del Gobierno del Estado de Morelos y titular de la Dirección de Normativa Institucional de la Rectoría de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos desde el año 2007 a la fecha. En sus publicaciones más recientes destacan Los Códigos Éticos en las Universidades Públicas Autónomas de México, Avances, Pendientes y Propuesta, 2025. Pandemia y Educación por la mirada de experiencias, investigaciones y ensayos, 2023. Y Habilidades de Investigación en Posgrado, Estrategias Metodológicas, 2021. Ahora procederemos a escuchar los comentarios de la tercera parte y última parte del libro electrónico, La educación del marco del Plan Nacional de Desarrollo 2025-2030, que está enfocada a la educación superior, así como un análisis panorámico del ebook por parte de los coordinadores del libro electrónico que hoy nos reúnen como parte de los festejos del 40 aniversario de la creación del Instituto de Ciencias de la Educación y el 35 aniversario del inicio del posgrado. Por favor, doctor Martín, le pido proceda a usted. En primer término,
Tiene hasta 15 minutos y aviso antes de 3 minutos. No te preocupes, porque el tiempo para mí es la variable más importante que hay en nuestra función, en el trabajo y en el aprendizaje, para que algunos alumnos ahí que veo que están ya casi agotados, menos todavía. A ver, presentar un libro en el cual fuimos coordinadores es todo un desafío. ¿Qué decimos? Si decimos algo muy bueno, voy a sonar como pretencioso, ¿verdad? No, como lo coordinó. Entonces quiero hacer un balance. Son 2 capítulos que quiero comentar ahí, pero lo voy a hacer de manera breve. Y me ayudé también de la inteligencia artificial. Creo que esa semblanza que tienen aquí en la unidad de Morelos ya está. La publicación más nueva que tengo es el 2020. Y este año me he publicado como 3 entre libros y capítulos, entonces, y todos son ya sobre inteligencia artificial. Así que si pueden googlearlo, ahí lo van a encontrar. Ahí, con ese es el tema que hoy estoy desarrollando. Quiero presentarles no la conclusión general, pero sí algunos elementos que es importante recalcar. Un trabajo de este tipo, con 9 capítulos y con más de 13 o 14 participantes, es todo un esfuerzo. Y es un esfuerzo que es posible gracias a la colaboración de todo un equipo dentro de la UAM, como también dentro de la Plaxo México. ¿Sí? Es un equipo que se ha ido consolidando en el tiempo y eso ha permitido generar este tipo de obras, como otros trabajos en los cuales también estamos involucrados. Eso para empezar, y creo que aquí ya mencionaron nombres de todos los autores para no repetirlos. Yo solamente voy a hablar del trabajo de la doctora Ana Esther Escalante Ferrer y del doctor César Barahona Ríos, de ellos dos, su trabajo. Pero para no adelantarles también, porque quiero que ustedes lean, algunos datos que sí son importantes, que creo que debemos rescatar de esta obra. Recuerden, recién estaba saliendo el Plan Nacional de Desarrollo y ya estábamos escribiendo sobre algunos puntos, sobre algunos temas que son importantes y que se sigue manteniendo sexenio tras sexenio. Esto que hablaban de la desaparición no es un problema de ahora, es un problema que viene de muchos años y sigue permanente. Y aquí, ¿cuál es el tema que toca la doctora Escalante? Es políticas gubernamentales de educación superior al 2030. ¿Y en qué se preocupa o en qué se centra? En la cobertura, en la creación de instituciones y el financiamiento. Y un problema, que ustedes no sé si lo vivan o lo conozcan mucho, pero sí lo vive la institución, es que el financiamiento es discrecional. ¿Sí? O sea, no hay patrones. Antes todavía se tenía, era en función a la matrícula. Hoy no se sabe en función a qué es. Y eso no es bueno para la parte de la gestión y es uno de los puntos que rescata la autora. Por supuesto, nos presenta todo el marco de la evolución, pero eso ustedes lo pueden encontrar también en cualquier otro artículo. A mí lo que me interesa es los puntos más relevantes que encuentra, ¿no? Y creo que es muy claro y lo podemos ver y constatar en esta misma aula. ¿Qué nos dice? La matrícula femenina superó a la masculina. Y esto de aquí es una evidencia clara. Hay mucho más estudiantes, participantes, mujeres que hombres. Alguien dirá, bueno, es ciencias sociales, educación, salvo en incluso ahí también ya podemos encontrar algunos elementos, en algunas carreras, incremento de las mujeres en esas carreras que antes eran necesariamente todo de hombres. Y de aquí también ya estoy tomando al doctor Barahona, que está también referido a ese tema. ¿Sí? Eficiencia terminal y titulación, hemos crecido, hay más cobertura, 43% de los que deben estar estudiando están estudiando, sí, pero ¿cuál es esa eficiencia terminal? Solo del 70%. ¿Y cuál es la titulación? 37%. Problemas, ¿verdad? Problemas y más problemas. Eso tenemos que solucionar. Y ahí hay un gran desafío que la política tiene que comenzar a interactuar, y algunos temas son los que señala la doctora Ferrer. Críticas al sistema y políticas públicas. Hay una contradicción en el plan de desarrollo, nos dice en algunos de sus apartados,
¿no? Si bien el presupuesto ha aumentado también del 18 al 24, pero principalmente a becas. Y ya señalamos los problemas que hay respecto a este tipo de políticas. Y en cuanto a la contradicción, es que se enfoca o se dice que están dentro de un enfoque humanista, pero la estrategia masiva de la expansión de la matrícula y las becas van más con la teoría del capital humano, que se contradice, y eso nos lo muestra la autora. En el capítulo de Educación de Posgrado en México, Situación Actual y Perspectiva Horizonte 2530 del doctor César Barahona, también dice que el Plan Nacional de Desarrollo no presenta diagnóstico del nivel educativo. Todo plan a veces siempre nos presenta un diagnóstico mucho más cercano, actualizado, y este no. Puede que más adelante lo incluyan. El Plan Nacional Sectorial podría estar ahí. Y él llega a ciertas conclusiones, que aquí la inteligencia artificial me ayudó también, ¿sí? Y me dice: problema de cobertura. El texto argumenta que el desafío principal de la cobertura no es la falta de instituciones, sino la desarticulación de la oferta educativa. Tengan cuidado cuando usen inteligencia artificial. ¿Será cierto que eso dijo el autor? Pues tenemos que mirar la obra, ¿sí? Y saber si lo dijo de esa manera o lo expresó de otra, y aquí lo está interpretando. Pero, si es cierto, pues lo que el doctor Barahona en alguna de las partes lo menciona, ¿sí? También habla del posgrado, que está centrado todo el texto en posgrado, pero para hablar de posgrado hay que hablar de la licenciatura, por eso menciona estos problemas. Y él dice, no menciona directamente el Plan Nacional de Desarrollo, no menciona directamente el posgrado, a pesar de la importancia que tiene para el crecimiento, la innovación y la economía global en la cual estamos inmersos, ¿no? Como país, como sistema. Entonces, considera que hay una segmentación del sistema, ¿sí? Como propuestas también dice, a pesar, o como propuesta o crítica, dice, a pesar de que hay titulación por experiencia, las instituciones de educación superior no la implementan. Entonces aquí no es un problema de que falta o hay que hacer política, no, la política está. Entonces aquí hay un problema que hay que mirar también a las instituciones. Entonces, si ustedes están estudiando, la mayoría, o están ya trabajando, ustedes pueden reclamar porque está en la ley. Que la institución no la haga, háganlo que sea efectiva. Por ejemplo, hay muchas otras cosas más, pero a mí me interesa que ustedes pregunten, y por eso lo voy a dejar aquí. Muchas gracias. Sé lo difícil que es expresarse en 15 minutos para nosotros los maestros. Ahora toca escuchar al doctor José Carlos Aguirre Salgado, que tiene el uso de la voz hasta por 15 minutos para darnos su punto de vista sobre su obra. Gracias. Muchas gracias por la venia de nuestros integrantes distinguidísimos de la mesa. Bueno, yo primero que nada me gustaría, aunque sea breve y sucintamente, pues decirles que esta obra es fruto de la suma de muchas voluntades y esfuerzos, y yo creo que es de justicia hacer los reconocimientos públicos. Primero que nada, agradecer los patrocinios económicos a la obra de la Dirección del Instituto de Ciencias de la Educación, encabezada por el licenciado Rodrigo Velázquez Ángel. Asimismo, de los doctores Martín Gabriel de los Heros Rondenil y de la doctora Giovanna Valiente Negrini. Estos apoyos económicos han permitido que la obra, ahora, ustedes la puedan consultar de manera totalmente gratuita y hasta con el código QLR que aquí está, ¿no? Entonces, pues yo creo que ese es un punto sumamente importante, donde una vez más demostramos nuestra pertinencia social. Creo que eso es algo fundamental. También, por supuesto, agradecer a la maestra Jade Nadine Gutiérrez Carr, titular de la Dirección de Publicaciones y Divulgación de la UAM,
y a todo su valioso equipo de trabajo, porque la verdad es importante mencionar que en un lapso de solamente 10 meses, y créanme que ese es un verdadero récord, casi que olímpico, en el contexto de este tipo de obras arbitradas, el poderlo conseguir. Y esto pues una vez más ha permitido, licenciada, mil gracias de verdad, pues hacer que el Instituto de Ciencias de la Educación, en el aniversario 40 de su creación y 35 de su primera oferta del posgrado, pueda ofrecer a la sociedad, pues yo creo que un producto muy digno, un producto importante, relevante, de actualidad, donde además pues están sumándose catedráticos muy distinguidos de diversas universidades muy relevantes de nuestro país, como es la Universidad Nacional Autónoma de México, Flaxo, Instituto Politécnico Nacional, Universidad Autónoma Metropolitana, ¿verdad? Y por supuesto nuestro Instituto de Ciencias de la Educación de la UNAM. Yo creo que esa es la mejor manera, en verdad, de hacer el festejo de un aniversario, estar al servicio de la sociedad, porque de otra manera pues no se entendería la razón de ser de nuestro ICE. Por supuesto, también agradecer pues al doctor Martín Gabriel por haber aceptado ser el coordinador de esta obra, doctor, por todo el apoyo, de verdad, no solo económico, sino toda su valiosísima asesoría a lo largo de la obra. Por supuesto, también a las y los autores por su tiempo y su esfuerzo y compromiso. Pues tuvimos que ahora sí que de las marchas forzadas terminar la obra y lo conseguimos justo el día de ayer, salió justamente a la luz pública el libro. Y por supuesto también a los comentaristas, a nuestro moderador, a nuestra maestra de ceremonias, a nuestros estudiantes de posgrado, gracias también por estar aquí y por todo el esfuerzo, y por supuesto al personal operativo de la dirección y de la coordinación del posgrado de ICE. Gracias de verdad, porque también sin esto no podríamos estar aquí. Gracias Bill. Y bueno, pues justo ahora ya entrando en materia, yo quisiera hacer muy brevemente pues dos comentarios tangenciales, porque lo que a mí me ha tocado como objeto de esta intervención es hablar del capítulo 8, que es de la autoría de la doctora Giovanna Valenti y del doctor Martín Gabriel de los Heros, que se intitula Una oportunidad estratégica para la articulación de la educación superior y el desarrollo productivo a través del Plan Nacional de Desarrollo 2530 y el Plan México hacia el 2030. Y bueno, solamente dos comentarios muy concretos antes de entrar a ese análisis. Primero, yo quisiera distinguir que desde mi punto de vista, a diferencia de los instrumentos de planeación hechos durante el sexenio 2018-2024 del licenciado Andrés Manuel López Obrador, la gestión presidencial de la doctora Claudia Sheinbaum Pardo ha tenido un doble acierto que marca una positiva diferencia. Tanto el Plan Nacional de Desarrollo 2530 como el Programa Sectorial de Educación 2530 se emitieron dentro de los plazos marcados por la Ley de Planeación, lo cual no es poca cosa, porque eso no ocurrió en el sexenio pasado. Segundo punto, que me parece también sumamente importante, la lógica de sus planteamientos son cualitativamente mucho más apegados en su diseño a los criterios teóricos y metodológicos de la planeación, de la administración pública y de las políticas públicas, lo cual al menos yo creo que es un mejor punto de partida. Bien, segundo comentario adicional, los capítulos de los doctores Barona y Escalante encuentro un punto de convergencia que es un fuerte llamado de atención y consiste en la necesidad de generar rediseños profundos al sistema de educación superior para que sea digno de tal nombre, ¿no? Precisamente recordando que un sistema pues es justamente un conjunto relacionado de cosas que contribuyen a determinado objeto, y ese en este caso no es otro que maximizar el goce del derecho humano a la educación superior de personas adultas, que son las que concurren primordialmente, a diferencia de educación media superior y de educación básica. Y bueno, pues justamente para lograr esto es que precisamente nuestros autores nos piden generar una unidad de propósito y mecanismos integradores que permitan no solamente obsesionarnos, como ha parecido ser en los últimos sexenios, en la cobertura. Lo que aquí es importante es poner el acento en el cuidado a las trayectorias académicas, cuidar la permanencia, el egreso y la titulación de nuestros estudiantes de educación superior. Y por supuesto también incluso pensar en salidas alternas vinculadas a sistemas de créditos compartidos
para permitir cursamiento de carreras cortas, movilidad entre instituciones de educación superior. Y ahora sí entramos justamente al capítulo de la autoría del querido maestro. El capítulo octavo, además, tiene una correlación con lo que he mencionado, porque además la doctora Valenti y el doctor de los Heros se suman a este argumento, a este pedimento de que el sistema de educación superior esté al servicio precisamente de las y los estudiantes. Y ellos dicen, no solo las trayectorias académicas, ellos dicen, hay que reformarlo de manera tal que podamos vincular justamente el mundo de la educación con el mundo del trabajo, permitir que en este caso pueda ser un motor de transformación del aparato productivo en la era de la cuarta revolución industrial. De algún modo, como ven, creo que ese es el punto de convergencia de estos tres capítulos, desde mi punto de vista. Y bueno, entrando ya propiamente en materia en torno a este capítulo octavo, daré algunas pinceladas, lo insistimos, porque de eso se trata esta presentación del libro. Aquí no me dejarán mentir, si me permiten la analogía, esto es como una especie de trailer de la película, para que aquí nuestros estudiantes pues justamente se asomen al libro. Esa es finalmente la suma de este esfuerzo, que ustedes vean la película completa, ¿de acuerdo? Muy bien, en este caso nuestros autores dividen en 7 grandes partes este capítulo, y precisamente nos refieren que precisamente una cuestión que aplauden es que el Plan Nacional de Desarrollo 2530 y el Plan México han puesto un énfasis en fortalecer la educación dual como mecanismo para vincular la formación con las necesidades del aparato productivo. Pero también nos señalan que hay evidentes limitaciones en la implementación de este ideal, de esta meta: baja cobertura, escasa participación de las micro, pequeñas y medianas empresas y concentración en regiones con mayor infraestructura institucional. Entonces, pues, hay tensiones entre metas programáticas y capacidades reales que requieren entonces de una arquitectura institucional sólida, de docentes capacitados y de una planeación territorial basada en información sobre demanda formativa. En el segundo punto de marco conceptual, nuestros autores, retomando una categorización de Valenti, nos recuerdan que lo idóneo es lograr una pertinencia profesional, una pertinencia científico-técnica y una pertinencia social en el diseño de la educación superior para ponerla como centro en las políticas públicas. También nos recuerdan que la aspiración es, de algún modo, que la educación superior pueda ser concebida como un eje articulador de las políticas industriales, de ciencia, tecnología e innovación. Nos dicen que de algún modo como un punto positivo es que la Ley General de Educación Superior, el Plan Nacional de Desarrollo 2530 y el Plan México están alineados a la gobernanza relacional, pues abre espacios de concertación entre actores con capacidades diferenciadas pero independientes. En otras palabras, significa que para lograr una educación dual, el gobierno no debe ni puede hacer todo, requiere del concurso y de la suma de los sectores privado y social para poder conseguir esta cuestión. Incluso, pues, nos dicen que, a diferencia de lo observado en décadas anteriores, se observa que la política educativa superior ha tendido a privilegiar la expansión de la matrícula y la mejora de indicadores académicos, pero sin establecer una vinculación sistemática y sostenida con el aparato productivo, ¿no? Y allí vienen otra vez los problemas que hace rato mencionaba el psicólogo Mendoza, ¿no? Justamente el desempleo, el subempleo profesional, y que propiamente pues no puede haber esta absorción a la que se aspira justamente en la educación superior, ¿no? Ustedes encuentren justamente un espacio de movilidad social y un trabajo digno, ¿no? Dentro del mundo del trabajo. Eso es a lo que aquí estamos tratando de llegar. También dentro de este apartado nuestros autores nos recuerdan que en México ya contamos por allí con algunos casos exitosos de vinculación de educación dual, como es el caso de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, que durante la primera década del siglo XX logró por allí justamente impulsar una oferta educativa con ingenierías y un bachillerato tecnológico vinculados al sector automotriz, con la empresa Audi. Por ahí incluso yo me permitiría agregar que por ahí también hay otro caso, que es el de la Universidad Aeronáutica de Querétaro y su vinculación con la empresa Airbus. Sin embargo, pues obviamente lo que sí es importante aquí recordar es que en 2018
se registró un cambio importante en la orientación de políticas públicas y a nivel nacional como estatal, el nuevo discurso político gubernamental no priorizó la competitividad y la atracción de inversión extranjera directa. Esta transformación redujo la visibilidad de iniciativas centradas en innovación tecnológica y debilitó justamente la implementación de modelos de educación dual. En la parte tercera de su capítulo, nuestros autores nos recuerdan que los primeros experiencias que encontramos de educación dual en México es en la última década del siglo XX, cuando el CONALEP, justamente en colaboración con la empresa Mercedes-Benz, desarrolla una experiencia piloto en su planta de Santiago Tianguistenco, en el Estado de México. Después, digamos que quedó un poco ahí en el olvido, pero nuevamente se retoma en el año 2009 con nuevas empresas y estudiantes, y hacia el sexenio de Enrique Peña Nieto se formaliza a nivel nacional la creación del modelo mexicano de formación dual, impulsado por la SED, la Confederación Patronal de la República Mexicana, Coparmex, y la Cámara Mexicano-Alemana de Comercio e Industria. Le quedan 3 minutos. Claro que sí. Y pues justamente nos recuerdan que este sistema ha venido ganando posteriormente presencia en subsistemas tecnológicos y en universidades politécnicas, pero el modelo se ha centrado en carreras técnicas y de escasa penetración en universidades públicas estatales o nacionales, como por ejemplo en el caso de la UAM. Aquí no tenemos una experiencia de esa índole. En el punto cuarto de vinculación de la formación con sectores estratégicos, pues nos señalan con mucha agudeza que es preocupante la baja incorporación de estudiantes en esta modalidad, considerando que actualmente solamente 4.000 estudiantes en educación media superior y 7.000 alumnos en educación superior suman 11.000 personas que podrían insertarse en el mercado laboral en los próximos años. Entonces también nos advierten que además esto no nos debe ganar en prisas, porque implementar un sistema como este lleva tiempo. Nuevamente aquí recordemos que hay que hacer diagnósticos, que efectivamente hay que hacer detección de necesidades y no es tan fácil. En las partes 5 y 6 de su capítulo, nuestros autores retoman la inteligencia artificial en el Plan Nacional de Desarrollo y justamente en el Plan México. Y nos recuerdan que ven elementos positivos de posibles alineamientos que permitirían generar bases para incorporar a la IA como contenido curricular y herramienta pedagógica, desplegar infraestructura digital pública y sistemas de innovación y desarrollar gobernanza institucional a través de estas tecnologías. Pero también nos advierte que pues sí se ve un silencio en el Plan México, no, porque finalmente no hay cómo implementarlo, solamente se menciona, pero no hay cómo. Y nuevamente, un minuto. Claro que sí. Y en este caso, lo que yo aquí visualizaría, retomando las ideas de los autores en los cuales coincido, porque esto no, la IA no se menciona ni en el Plan Nacional de Desarrollo ni en el Programa Sectorial de Educación para este sexenio, pero todavía nos queda la posibilidad de que esto pueda ser integrado en el Programa Nacional de Educación Superior o en la Agenda Digital Educativa, tal vez en un Programa Nacional de Educación Media Superior que probablemente pueda surgir como fruto de la nueva Ley General de Educación Media Superior que actualmente está en consultas en la Secretaría de Educación Pública. Y por último, nuestros autores ahí nos piden recordar que sería importante también pensar que para lograr implementar un sistema dual es importante abatir la brecha digital, y precisamente hay programas como una computadora por estudiante que se han implementado en Uruguay, Finlandia y Corea del Sur, donde pues esto ha permitido evitar este problema, porque en México es dramática esta cifra, solamente 3 de cada 10 estudiantes de educación superior tienen acceso a una educación, a una computadora en casa. Entonces esto hace que definitivamente pues se vea muy complicado el poderlo lograr. Pues cierro mi intervención señalando que la coyuntura de la reciente expedición del Programa Sectorial de Educación 2025-2030, el 5 de octubre de 2025, y los pendientes de agenda que he mencionado respecto al Programa Nacional de Educación Superior y la Agenda Educativa Digital, nos generan condiciones propicias para seguir profundizando en el estudio y análisis de esta línea temática, y pues solamente invitar a todo el amable público integrado por una mayoría importante de alumnos a que ojalá se animen a hacer tesis, artículos, porque si logramos concitar en ustedes el interés sobre el estudio de esto, creo que el libro habrá cumplido con creces
su propósito. Muchas gracias por su atención. Gracias. Reconocemos el comentario de cada uno de nuestros distinguidos invitados y que su opinión nos invita a seguir pensando y repensando el presente y el futuro del curso de las políticas educativas gubernamentales del Poder Ejecutivo Federal. Cedo el micrófono a mi compañera Rosy. Muchas gracias a todos los ponentes. A continuación, la relatoría es un documento académico que presenta, analiza y discute de forma organizada y con palabras propias las ideas principales, los argumentos, los cuestionamientos y las conclusiones extraídas de la obra. A continuación, mi compañera, la maestra Kavita Ruiz, estudiante del tercer semestre de la Maestría en Investigación Educativa, procederá a compartirnos la relatoría de lo disertado hasta este momento en el presente evento. Buenas tardes. 13 de noviembre de 2025. Presentación del libro electrónico La educación en el marco del Plan Nacional de Desarrollo 2025-2030. Coordinadores en la elaboración, Dr. José Carlos Aguirre Salgado y el Dr. Martín Gabriel de Roseros Rodenil. Para dar inicio a esta presentación, la doctora Roselia Tapia Sotelo y el Dr. Fernando Mendoza Vergara dieron lectura a una síntesis curricular. La doctora Roselia Tapia Sotelo comentó sobre el contenido del libro, refirió el primer capítulo en el cual se exponen reflexiones sobre la desaparición de la UCICAM y el nuevo sistema de contratación de maestros. Hizo el comentario sobre los autores de este capítulo, Valenti y Flores, quienes hacen un recorrido sobre cómo las políticas han influido en el rumbo educativo de nuestro país. Mencionó el Acuerdo para la Modernización de la Educación Básica 2013, Alianza por la Calidad de la Educación 2008, durante el sexenio de Peña Nieto, al cual se le criticó el carácter punitivo de las evaluaciones docentes. Habló sobre algunas deficiencias de UCICAM y cómo la presidenta anunció su desaparición. Citó valores como la autonomía profesional, la estabilidad laboral, formación continua y el reconocimiento social del magisterio. Para concebir la docencia, como una verdadera profesión del Estado. Respecto al capítulo 2, la salud y la educación pública, refirió cómo la autora de este capítulo habla de la importancia de la salud mental. Hizo referencia a los trastornos provocados por la pandemia de COVID-19. Mencionó los ejes generales y transversales respecto a la educación en la salud y concluyó mencionando que la OMS y la OPS, quienes mencionan que ningún sistema educativo debe dejar fuera la salud de los estudiantes y los docentes. Mencionó los planes de desarrollo 2002-2007, 2007-2012, Programa Escuela Segura, 2013-2018, Programa Nacional de Convivencia Escolar, 2019-2024, Bienestar Social, 2025-2030, Continuidad Humanista. Respecto al capítulo 3, Evaluación de la Política Educativa, por el Dr. Aguirre Salgado, señaló el decreto de extinción de la Mejor Edu. Mencionó los antecedentes históricos con el Instituto Nacional de Evaluación Educativa, el organismo público descentralizado y el organismo autónomo de 2018. Mencionó el eje del concepto de centralización e invitó a todos los presentes a poder leer el libro y hacer un análisis de este. Por su parte, el doctor Fernando Mendoza Vergara habló sobre los 3 capítulos correspondientes a nivel medio superior. Habló sobre los aportes y las posibilidades que plantea referente a la cultura de la paz, de los subsistemas que existen en el estado de Morelos en educación media superior
e hizo referencia a algunos momentos históricos en el desarrollo de la educación de nivel noble superior en este estado. Comentó sobre los resultados de las becas y el impacto que tuvo en los estudiantes de este nivel, y sobre la beca que existe actualmente. Habló de los efectos en la diferencia y desigualdades en oportunidades que existen en este nivel en el Estado, e hizo referencia al trabajo en tiempo de pandemia y algunas anécdotas propias sobre el trabajo en plataformas y las incoherencias entre el discurso y la práctica. Hizo una referencia al análisis presentado en el libro sobre la cultura de la paz y su vinculación con la educación media superior, cómo los docentes velan por la educación socioemocional de los alumnos, y habló sobre la estabilidad socioemocional de los docentes y pidió empatía al respecto. Habló de la importancia de la inversión en la formación de docentes y los materiales para la correcta implementación del marco curricular. Mencionó el cuestionamiento sobre la congruencia entre la teoría y la práctica en varias ocasiones. Como en este documento, el libro constituye una aportación relevante para garantizar la permanencia y la conclusión en este nivel de estudio. También mencionó un recorrido histórico y conceptual que hace el texto sobre los programas que se han implementado en el estado de Morelos en este nivel. Mencionó que en el estado existen 80 universidades con 185 carreras y cuáles son las características principales que poseen. Compartió un análisis muy profundo y detallado sobre lo que está expuesto en el libro e hizo referencia a algunas frases textuales. Por último, un análisis sobre el capítulo 5 con el cual cerró su participación. En la siguiente etapa de esta presentación, los coordinadores comentaron sobre el libro. El doctor Martín Gabriel de los Ceros Rondenil comentó sobre la tercera parte del libro, la cual está enfocada en educación superior. Primeramente habló sobre la importancia del tiempo y habló sobre la coordinación del libro. De manera breve, refirió a la tercera parte del libro e invitó al público general a poder leerlo. Mencionó la importancia de la colaboración de todo un equipo y que centraría su análisis en el trabajo de la doctora Ana Esther Escalante y el doctor César Barona. Hizo una referencia al problema del financiamiento de la educación superior y habló de puntos relevantes como el incremento de la matrícula femenina, la eficiencia terminal y la titulación, y el desafío por solucionar estos problemas. Mencionó una contradicción en el Plan Nacional de Desarrollo y lo relacionado con las becas, el enfoque humanista y la pérdida de potencial humano. Refirió la falta de diagnóstico en el Plan Nacional de Desarrollo. Nuevamente hizo la invitación a revisar el libro. Mencionó el nivel licenciatura, posgrado y su importancia para el crecimiento del país, y la falta de titulación por experiencia, la cual está plasmada en la ley. Por su parte, el doctor José Carlos Aguirre Salgado dio su punto de vista sobre la obra. Inició mencionando el fruto del esfuerzo de todo un equipo. Agradeció el patrocinio, el cual permitió la consulta gratuita de este material. Agradeció a la doctora Jade Nadine Gutiérrez, mencionó las instituciones que aportaron a la realización de esta obra y el esfuerzo y compromiso de los autores. Hizo un agradecimiento a todos los que han colaborado de alguna forma en la publicación de esta obra. Posteriormente hizo referencia al capítulo 8. Habló del Plan Nacional de Desarrollo 2530, de su puntualidad en la publicación como algo positivo y relevante. Mencionó la importancia de maximizar el goce del derecho humano, el cuidar la permanencia y la titulación, el curso de carreras cortas y cómo autores refieren a la importancia de este nivel que esté al servicio de los estudiantes. Mencionan que esta presentación es como un trailer para que los estudiantes se interesen en la lectura de este libro. Hizo un análisis personal sobre el contenido de este capítulo y mencionó algunos puntos que considera relevantes. Comentó que el gobierno no puede hacer todo y que requiere de la suma de esfuerzos de los servicios público y privado. Hizo referencia a la importancia del empleo y de un trabajo digno al concluir la educación superior.
así como algunos casos concretos que se vinculan con algunas empresas que han apoyado la innovación tecnológica y los modelos de educación dual. Mencionó el CONALEP y su prueba piloto en cuanto a este modelo. Habló sobre la falta de integración de la IA con el plan de desarrollo y la falta de cómo implementarlo como referente curricular, la falta de atención a la brecha digital y cómo se visualiza la complicación en esto. Invitó a todo el público a elaborar tesis y artículos y cómo es un propósito de este libro. Agradecemos a nuestra compañera del posgrado, la maestra Tabita, y queremos agradecer también esta tarde el acompañamiento de la doctora Osmara Zúñiga, profesora investigadora de tiempo completo del Instituto de Ciencias de la Educación y también coautora de este ebook. A continuación, cedo la palabra a mi compañero Sadas. Bueno, ha llegado el momento de las preguntas y los comentarios, y el formato que tienen en sus manos pues los va a ayudar muchísimo. Antes se les ruega pues sirvan levantar su mano para poder realizar su pregunta. También les ruego primeramente digan su nombre y de qué plan de estudios vienen, y enseguida hagan el referente a qué comentarista o coordinador hagan la pregunta y hacen su pregunta. Adelante. ¿De aquel lado? ¿De aquel lado, por favor? Gracias. Edgar Dante Aguilar Domínguez, personal académico, tiempo parcial. La pregunta específica para el psicólogo y para el doctor Aguirre, con respecto a la capacidad la perspectiva que se pudiera lograr a través de una formación de redes, de sistema de redes, más allá de la posible experiencia y efectividad en el nivel superior, tendría que haber, yo considero, no sé ustedes, una mayor fortaleza en una especie de red, de sistema de bachilleratos interconectados, no solamente en los estados, sino incluso más allá de los estados. Por ejemplo, un sistema de bachilleratos interconectados, por ejemplo, Guerrero, Morelos. Como evidencia tenemos que, por ejemplo, aquí en el ICE, casi el 50% de la plantilla de alumnos son provenientes del estado de Guerrero, son productos de los bachilleratos del estado de Guerrero. Entonces, ¿qué tanto podría ser factible y la eficiencia de lograr un sistema de red de bachilleratos más allá de los límites estatales de la UAM Morelos? Pero creo que también eso podría caer en una especie de arma de dos filos. ¿Por qué? De acuerdo con los argumentos del psicólogo, ¿qué tanto podría pulverizar el sistema de bachilleratos, incluso la clientela, digamos, de la UAM, actualmente reducida o amenazada por los sistemas de las universidades de Benito Juárez y Morelos? Estamos pulverizando las matrículas. ¿Qué tanto es el riesgo? Para mí, esto es una pregunta bastante. Para mi caso, incluso me preocupa. Espero sus respuestas. Sí, muchas gracias por la pregunta. Fíjense que desde años atrás había en el país muchísimos planes de estudio, muchos. La verdad es que no tengo ni siquiera idea de cuántos son muchos, pero eran muchísimos planes de estudio. Como 300, ¿verdad? 600. Muchos planes de estudio que imposibilitaban incluso la movilidad del estudiantil. Ya en estos años que se hizo la reforma al bachillerato y se plantea el marco curricular común, entonces se empieza ya como a estandarizar
algunas cosas. Sin embargo, aún así, a pesar de que hay el marco curricular común, a nivel de la burocracia, lo voy a decir así, todavía se impide el tránsito educativo de un subsistema a otro. Te comento, a veces es la cuestión burocrática la que no nos permite avanzar. Si un alumno de un bachillerato, vamos a suponer del colegio de bachilleres, quiere entrar a la universidad, a esta universidad, lo que se le pide es el certificado parcial y la equivalencia de estudios. Eso nos puede tardar hasta 6 meses. Y la armonización de nuestra universidad dice que si en 180 días no tienes el documento, causas baja. Entonces, ese es un ejemplo. Yo sí creo que puede haber un bachillerato multimodal, tal vez, que pudiera englobar todo esto y que debería de ser un esfuerzo conjunto. Sí, yo vi dentro de la universidad, cerca de Torre Universitaria, un letrero que decía que el 30 y tantos% de la población que entra a nuestra universidad es proveniente del estado de Guerrero, lo cual pues no nos preocupa, o sea, realmente no nos preocupa, porque a pesar de que viene mucha gente de otros estados, hemos tenido baja en la matrícula en algunas carreras universitarias. Entonces, eso no es preocupante, además están en todo su derecho de venir a estudiar aquí. Ha habido muchas voces que han dicho, hay que poner un freno, hay que hacer esto, la Facultad de Medicina vende 3.400 fichas, pero nada más se quedan 120, entonces la gente dice, es que se están echando de dinero. No, todos tienen el derecho de participar, no podemos negar la participación de nadie. Entonces no solamente los de Guerrero, solamente los de Puebla, los de los estados aledaños que buscan. Entiendo que, por ejemplo, Guerrero no solamente es una cuestión académica, sino también es una cuestión de seguridad personal, y entonces vienen a estudiar. Pero sí me parece que yo sí le veía una red de bachillerato multimodal que fuera como una red a distancia, como actualmente lo es, dentro del nivel medio superior, prepa abierta CEP, que ahí son 18 módulos y que puedes cursar la preparatoria en un año, si la cursas así, 1 año y medio, 1 año más o menos, y lo puede haber, y son de toda la República, solamente que hay que trabajar en este marco de propuesta, pero sí lo veo factible. Prepa en línea de la SEP se llama. Es www.prepaenlineacep.gov.mx, y ahorita están las inscripciones, por cierto. Muy rápido, efectivamente, gracias doctor querido por la pregunta y la participación como siempre. Yo le contesto la parte de educación superior, ¿no? En torno justamente a estas subsistema que vino surgiendo desde el sexenio pasado, Universidad Benito Juárez, Salud, Universidad de la Salud, y ahora en el actual sexenio la Universidad Nacional Rosario Castellanos, ¿no? Aunque antes era solamente, estaba en la circunscripción de la Ciudad de México, ahora es el Nacional. Una vez más, yo creo que todos somos aliados finalmente de la educación, creo que es un primer punto de partida, pero tiene razón en esta otra parte, ¿no? Es decir, en vez de que pudiéramos, y eso es de lo que trata un poco tanto los capítulos de la doctora Escalante y el doctor Barón en lo particular, cuando hacen estas críticas y estos señalamientos, pues en torno a justamente esta segmentación, que no estamos actuando como un sistema verdaderamente al servicio de los estudiantes. Porque, entre otras cosas, si recordamos cuando sale este sistema en el sexenio anterior de Benito Juárez, dijeron, vamos a hacer 100 universidades solamente con 100 millones para demostrar lo caras que son las autónomas, porque ese fue de algún modo el discurso bajo el cual se dio. Pero recordemos que estas instituciones básicamente son de docencia, no desarrollan prácticamente nada de investigación y tampoco hay difusión de la cultura, ¿no? Son respetables, pero sin duda no cumplen las 3 funciones sustantivas que marcan la Constitución. Es un modelo muy distinto. Y otra cuestión que me parece muy relevante es mencionar que aunque es parte de los aliados estratégicos, así lo denominó la actual presidenta Sheinbaum Pardo, para generar 330,000 nuevos lugares de licenciatura, la inversión por estudiante, el gasto educativo por estudiante,
es notoriamente más bajo. Si de por sí ya está muy bajo, porque somos de hecho el país de la OCDE con la inversión más baja, que es poco más de $3,000 por estudiante al año. En el caso de estas universidades, apenas llegan con muchos trabajos a $1,000. Entonces, evidentemente ahí hay un caso evidente de discriminación, ¿no? En torno a eso. Entonces, como podrán ver, como muy bien dice que esto es un tema de diseño, ¿no? Y solamente recordar que también cuando se creó dijeron, vamos a crear 100 universidades, y hacia el final se hicieron crear 140, y ya vamos para 200, ¿no? Entonces, una vez más, como que no hubo mucha claridad, otra vez justamente y seriedad en la mente, y sobre todo en el propósito, que es lo que también aquí nuestros autores... Y el riesgo de pulverizar la clientela universitaria. Sin duda, o sea, esta pulverización que habla sin duda, además que tienen aquí derecho a la beca Jóvenes Escribiendo el Futuro de manera automática, ¿no? Frente a lo que tenemos las autónomas, que es prácticamente muy pequeño el rango. ¿Es cuánto? Gracias. Un placer, doctor. Por cuestiones de tiempo, sí les pido que vayan haciendo su pregunta un poquito más ágil. ¿Y alguien más? A ver. ¿De este lado? Primero arriba. Aquí, pásala. Sí, adelante. Bueno, mi pregunta es para el doctor José Carlos Aguirre Salgado. ¿Qué indicadores claves sugirió en el libro o notó en el libro para medir el éxito de las políticas educativas durante el periodo 2025 y 2030? Y aquí adelante. Yo soy Dayanara Monserrat López de León del Plan de Estudios 2021. Mi pregunta es para el psicólogo Fernando Mendoza, que nos habló sobre la educación media superior. Se habla de pertinencia educativa y usted menciona esta sugerencia de cambiar los modelos educativos, pero ¿a cuáles modelos se cambiaría desde su perspectiva? Porque vaya que sí es aterrador las cifras que mencionaba, 1,200 alumnos dados de baja diarios en México, habrá que cuestionarnos más. ¿Alguien más? Adelante. Bueno, voy a contestar porque tengo más cerca el micrófono. ¿Cuáles modelos educativos? Voy un poco a desnudarme de mi postura política ante la educación. Yo siempre he creído, soy un creyente, que los modelos educativos tienen que ser... La preparatoria donde yo trabajo tiene un lema que dice una prepa con sentido humano, y trabajamos en base también a la pedagogía de la ternura. Eso no significa que seamos barcos, sino que entendemos que un estudiante atraviesa por 1000 cosas. En la pandemia nosotros tuvimos no solamente tuvimos decesos en los estudiantes, y esos estudiantes que quedaron solos, aislados aquí en la escuela donde yo estoy, se pagan porque no recibimos ningún apoyo. Fox nos retiró todo tipo de apoyo, y entonces estos alumnos que quedan a la deriva, la institución los absorbe y les dice: no te vayas, quédate con nosotros, no pagues nada. Y somos como la parte tutorial de estos chavitos que andan a la deriva, porque justamente en esta edad de la preparatoria los riesgos psicosociales son mucho más grandes. Hay un ejército allá afuera que está reclutando a los jóvenes en estas edades, pero también hay otro ejército legal que está reclutando a los jóvenes de estas edades, es decir, el ejército, la policía. Y hay un fenómeno que yo le llamo juvenicidio. Son los jóvenes de estas edades los que se están matando entre ellos. Entonces, si nosotros, como lo dijera Freire, si nosotros enseñamos a todos a pensar y a todos a actuar por convicción, creo que la educación mejoraría.
No estoy en desacuerdo de la educación dual, del modelo X, no. Creo que si nosotros como docentes, nosotros como familia, nosotros como estudiantes y las autoridades trabajáramos en lo mismo que dicen, o sea, todo el mundo habla de un México mejor, todo el mundo habla de que ahora con mi gobierno y con mi color va a ser mejor, y no hemos sido mejor, porque estamos desarticulados. Entonces creo que si nos articulamos todo, hay una frase muy terrible que dijo la esposa de Carlos Manso. Dice, estoy llorando yo porque me mataron a mi esposo, pero también está llorando una mamá porque le mataron a su hijo. Y entonces dices, a ver, si estamos obesos, es falta de educación alimenticia. Si chocan los carros, es falta de educación ambiental. Si es falta de educación, es falta... Perdón, nos están echando toda la bronca a nosotros los educadores. Tenemos que cambiar el modelo desde abajo, que sea articulado. Nosotros somos corresponsables de la educación, pero no somos los responsables de la educación. Somos todos. Y cuando me refiero a todos es, yo debo de hacer mi papel como debe de ser. Antes se decía, espero que ahora ya no se diga, aunque sea métete de maestro. Y hoy por hoy el maestro, se los debo de decir a ustedes por si se quieren salir, no se deben de salir, ¿verdad? El maestro es un riesgo ser maestro. Es un riesgo. Ya vieron, ustedes lo han visto. A la maestra que la acuchillaron, al maestro que no sé qué. Porque hoy les dices, hola mi alma, o ponte las pilas, y entonces los estás violentando. No te estoy violentando. Hace falta tolerancia a la frustración de cada uno de los que estamos en el ambiente educativo. Entonces, por tanto, si me preguntas a mí, un modelo humanista, he sido muy freiriano toda mi vida. Y Toño, que ya se fue, que ya no está, pero mi formación como humanista fue con el doctor Arturo Ornelas. Yo viví con él muchos años. Y esa parte de la pedagogía, de la esperanza, de la pedagogía, del otro, del reconocer al otro, es lo que me ha impregnado a mí. Y me metí a ser maestro, pues porque me tocó ser maestro y después me tocó ser director en una prepa en donde estaba a punto de desaparecer. Y hoy por hoy ahí sigue la prepa. Y trabajamos bajo esa filosofía humanista muy freiriana y muy, para los que conocen a Carl Rogers, muy humanista, muy rogeriana también. Entonces, invito a todos que se metan a estudiar un poquito a Rogers y a Freire para que empezamos a conocer que el otro es igual que yo no soy el que enseño, yo soy el que aprendo con el otro. Y entonces ahí nos vamos juntos aprendiendo en el camino. Esa es mi respuesta. Muchas gracias, doctor José Carlos. Tratando de ser muy concretos, efectivamente los indicadores es de hecho un capítulo que forma parte del Plan Nacional de Desarrollo, son varias decenas de ellos, pero bueno, en lo particular me gustaría solamente muy rápido, retomando nuestros autores del libro, algo que es muy relevante. Sí hay, sobre todo lo que es educación media superior y superior, el tema o el señalamiento sobre la cobertura, una y otra vez, y se deja de lado los indicadores sobre titulación o egreso y eficiencia terminal, pero aquí también lo delicado es que en esa relación causa-efecto se pone como el gran remedio el tema de las becas, cuando pues existe amplia literatura y evidencia que acreditan que bueno, sí puede ser una parte de la solución, pero las motivaciones económicas no es lo único que condiciona el ingreso, la permanencia y el ingreso de todos y cada uno de ustedes. Se requieren de intervenciones más elaboradas, más complejas, que requieren de algún modo mayor intervención pertinente. Y eso de algún modo no se encuentra dentro del Plan Nacional de Desarrollo y tampoco en el Programa Sectorial de Educación. Se va mucho a la esfera de lo cuantitativo, ¿no? Más inversión en becas, más programas de becas y de carácter universal y de piso, pero no está muy en el centro estos aspectos. Yo también les digo, esa selección de los indicadores también es relevante.
Entonces, esto yo lo quería comentar y le invitamos a que revise ese capítulo dentro del Plan Nacional. ¿Una más? ¿Algo más? ¿De este lado, por ejemplo? Bueno, buenas tardes, mi nombre es Valeria y Cedillo, y mi pregunta es para el psicólogo Fernando Mendoza, que es pues si la nueva escuela mexicana puede realmente construir una cultura de paz. Sería Esa es muy buena. Te voy a responder, hace unos días, te voy a dar unos ejemplos, pero hace unos días la que es mi jefa en la universidad me dice, oye Fer, me pone un papelito ahí, ¿no? Me dice, oye Fer, gracias por haber, ella no pudo estar en otro evento y yo la cubrí, y me dice, oye, gracias por estar en este evento, te lo agradezco mucho. Y yo le respondí en ese mismo papelito, y le dije, así se genera la cultura de paz, con el apoyo al otro, porque él y yo somos iguales, todos somos humanos y todos tenemos muchas cosas, pero si yo te puedo apoyar, cuenta conmigo. ¿De cómo me dijiste que te llamas? Valeria. Vale, si yo te puedo apoyar en algo, cuenta conmigo, y ahí se vamos justo. Dice Eduardo Galeano, me parece, dice, camino 2 pasos para alcanzar la paz, y esta se aleja 2. La paz es una utopía, pero es como los barcos y el faro, o la estrella, pues esa nos guía para no perdernos. Y yo no sé si la vamos a alcanzar algún día, que yo creo que no, pero vamos haciendo eso. Y el otro ejemplo, hablando de mar, cuentan que estaba la Madre Teresa de Calcuta en un fenómeno, en un mar, en un fenómeno que no tengo el nombre, cómo se llama, pero el mar arroja a las estrellas de mar hacia afuera. Y entonces algunos investigadores estaban viendo por qué estaba sucediendo este fenómeno, y entonces ven que la Madre Teresa de Calcuta se agachaba y aventaba una estrella de nuevo al mar, y le pregunta el investigador, ¿qué hace, madre? Y le dice ella, regresándole vida a la vida. Dice, pero ¿y cuándo va a terminar? Dice, bueno, si me ayudas, terminamos más pronto. Y entonces yo creo que sí, que si nos ponemos como la nueva escuela mexicana y dentro de 6 años va a ser la vieja escuela mexicana y va a ser otra nueva, así como hablan de las nuevas masculinidades, que no creemos en ese término, yo creo que la escuela en términos generales sí debe de ser un elemento para generar paz. Estamos muy embroncados en bullying, en violencia de género, y yo creo que de pronto tanto el bullying como todo lo que vivimos se puede remediar. Sí debemos de trabajar con muchas de las fortalezas que tienen los adolescentes. Yo me hablo de los adolescentes. Cuando alguien me pregunta, ¿qué son los adolescentes? Todo el mundo dice, son despapalles, son quizás. Pero la neta es que son bien creativos. Nada más hay que encauzar su creatividad para empezar a disminuir muchas de las violencias que traemos arraigadas y que no conocemos que son violencias, como por ejemplo, ahí vienen 4 ojos. Ahí es una broma no es. Pero como la hemos normalizado, entonces pues se nos hace que es broma, ¿no? No, yo sí creo que las escuelas pueden ser el motor para generar una cultura de paz. Y estoy completamente convencido de ello. Así es que si tú y yo nos sumamos, y tu amiga se suma y tu otra amiga se suma, yo creo más en esas redes sociales que en las de... En las esas no, que ni uso mi teléfono luego para eso, pero las redes sociales así, creo que sí funcionan. Muchas gracias, estimados comentaristas. Cedo el micrófono a mi compañera Rosy para ir cerrando el programa. Muchas gracias a todos por su participación. Ahora ha llegado el momento de hacer entrega de las constancias
Para esto le pido a la maestra Jade Nadir Gutiérrez Hart pase aquí a la tribuna para poderles hacer entrega. Y en estricto orden alfabético vamos a pedir que pasen a recoger su diploma a esta tribuna nuestros distinguidos y distinguidas académicos. Le pido al doctor José Carlos Aguirre Salgado. Al doctor Martín Gabriel de los Ceros Lomeli. A la doctora Roselia Tapia Sotelo. Y al doctor Fernando Mendoza Vergara. También consideramos la entrega de constancias para la profesora Tabitha Hayesha Ruiz por su participación como relatora en la presentación del libro electrónico. Maestro Sarrash Hilario Cázares por su participación como moderador en la presentación del libro electrónico. Muchas gracias a todos y a nuestros comentaristas por su participación. Gracias. Y bueno, el Instituto de Ciencias de la Educación, a través de su dirección, encabezada por el licenciado Rodrigo Velázquez Ángel, pues agradece a nuestros distinguidos y distinguidas coordinadores y comentaristas y a todo el público en general su participación y amable presencia. Buenas tardes.